Hay ciudades que tienen un sonido y hay artistas que lo crean. Cuando Miami comenzaba a descubrir que era una ciudad latina, ya había un músico marcando el ritmo. Un hombre que llegó con Cuba en el corazón y la convirtió en música. Percusionista, cantante, compositor, director de orquesta y alma de una de las agrupaciones más emblemáticas del exilio cubano. Durante décadas su música ha sido mucho más que entretenimiento. Ha sido memoria, ha sido identidad, ha sido la voz de un exilio que salió de Cuba, pero nunca dejó de llevarla adentro. Esta noche, queridos míos, en 100% conversamos con un artista que ayudó a darle a Miami su propio sonido. Con ustedes y con nosotros, Carlos Oliva. Las luces se encienden, la magia va a empezar. Historias guardadas que hoy van a hablar. Un viaje en el tiempo nos van a regalar. Momentos de gloria, secretos y memoria. 100% verdad, 100% pasión, 100% la vida en cada canción. 100% risa, 100% emoción. Muy buenas noches, gente buena que está llegando a esta edición de 100% hoy jueves, y ya todos saben que andamos hoy acompañados con una superestrella. Señores, para mí es un honor que el señor Carlos Oliva, creador del Sonido de Miami, haya llegado hasta nuestro estudio para compartir su vida, su historia y su carrera con nosotros. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias. Me voy a comprar un helicóptero. No, sí. Me tengo que comprar un helicóptero para venir otra vez acá. Cuando sea, lo recogemos. Pero que usted es de la gente buena. Gracias por tenerme en el programa. No, es un gusto, de verdad es un verdadero gusto. Un placer. Carlos, nosotros tenemos mucha audiencia que nos ve desde Cuba y que no han tenido la posibilidad de conocer tu carrera. Así que le estamos presentando a todos los cubanos, a algunos de ellos, tu carrera por primera vez. ¡Wow! Oye, ¿se van a enterar de 20,000? Muchas cosas. Si usted tuviera que presentarse a cualquier persona sin decir que es músico, ¿cómo se presentaría usted? Sin decir que soy músico. Sí. Más allá de músico, ¿qué más está? Un cubano más. Un cubanazo, no sé. Déjenme decirle que este señor que se presenta como un cubano más, lleva muchísimo más tiempo viviendo en los Estados Unidos que en Cuba. Y es increíble que 66 años después, casi ya ahorita, 65 años después de estar viviendo en la ciudad de Miami, con lo fácil que se nos pegan los cubanos los acentos, Carlos no ha perdido el acento cubano nunca. Carlos habla como si hubiese salido ayer de... Verdad que sí. ¿Qué tanto ha influido Miami en tu propia formación como persona? Llegaste siendo casi un adolescente. Bueno, es que yo me he desarrollado aquí en Miami siempre entre los cubanos, por supuesto. Y nada, lo llevo por dentro. Mi cubanía la llevo por dentro toda la vida. Ha sido muy, muy bonito para nosotros y muy grato poder repasar su carrera y poder revisar entrevistas y material de archivo. Para los que no conozcan a Carlos Oliva, estamos sentados al lado de una gloria de la cultura de Miami. ¡Ay, no! De la cultura latina en los Estados Unidos. Es realmente, verdaderamente importante. Ahora, todo siempre hay un comienzo. Y aquí nosotros intentamos pues repasar la carrera de ustedes para que se quede ahí guardadito en este rinconcito de YouTube, lo que usted ha hecho y lo que ha hecho. Bueno, lo que tú has hecho. Voy a asegurarme de tutearlo. Sí, por favor. Eso de usted me pone viejo. Sí, ¿eh? Más viejo todavía. Sí. Yo quiero presentarle unas imágenes a ver si usted reconoce este sitio. ¿Usted reconoce este lugar? Eso es Santo Espíritu, ¿no? Ajá. La casa exactamente, no sé exactamente cuál es la casa. Ese es el Colegio de La Salle donde yo estudié. Ahí tengo una fotografía retratado ahí, parado al lado de la estatua de San Juan Bautista de La Salle.
de cuando era muchacho. Usted estudió en el Colegio La Natividad. La Natividad se llamaba La Natividad, pero es de los hermanos de La Salle. Muy cerquita de la parroquial mayor de Santi Espíritu. Correcto. Cerquita del puente de Ayao. Ajá, sí. Es uno de los lugares emblemáticos de Santi Espíritu, que además todavía se mantiene como escuela, sigue funcionando como escuela. Sigue funcionando como y le escuela. siguen llamando La Natividad y mantienen su estatua de San Juan Bautista ahí. ¡Wow! Mira, no sabía eso. Ahí tiene su escuela de Santi Espíritu. De verdad fue muy grato. Mira eso. Fue muy grato conocer que usted no solamente estuvo ahí, sino que también ya desde ahí comenzaba a hacer sus pininos en la música, porque que en las bandas de la escuela y todo así. Sí. Ahí pasaste una vista de... Ahí había un reloj en la pared. Ajá. Que cuando nos portábamos mal, el cura nos mandaba abajo del reloj. ¿En serio? Sí, había que pararse abajo del reloj ahí. Te decía 1 hora, hora y media o 15 minutos, el castigo que te ponían abajo del reloj. Y el reloj estaba ahí en la pared, una pared. ¿Qué fue lo que más aprendió usted de la enseñanza católica en esa escuela? Bueno, yo pertenecía a la Juventud Católica Cubana y siendo miembro de la Juventud Católica Cubana, que luego me llevó a salir de Cuba, ahí teníamos un grupo de muchachos que éramos estudiantes y habían otros que eran aspirantes a ser de la JEC, Juventud Estudiantil Católica, y yo era uno de los instructores que patrocinaba a esos niños, tú sabes, para que luego cuando crecieran y entraran en bachillerato, pasaran a ser de la JEC, de la Juventud Estudiantil Católica. Y ahí, pues, me crié en eso. Sí. Para nosotros que hemos venido en otras épocas aquí a los Estados Unidos, siempre suponemos que los que vinieron primero la tuvieron muy fácil, porque suponemos que todo el mundo tenía 4 centrales en Cuba, vinieron con dinero para acá y se encontraron Miami hecha como está ahora y vacía para que puedan ser habitadas. Pero la historia de la manera en la que usted salió de Cuba es una aventura de Errol Flynn. Cuando yo pude leer la historia y escucharlo contar eso y darme cuenta que lo que pasó fue muy difícil en el año 62 cuando usted decidió venir a la ciudad de Miami. Que no sabía que venía a Miami. ¿Usted nos puede contar cómo fue? Bueno, mira, como te contaba antes que yo había sido dirigente de la Juventud Católica en Cuba y por esa razón me patrocinaron para que saliera de Cuba, a salir al extranjero, a seguir estudiando y a seguir estudiando la religión para volver a Cuba y volver a enseñar a los muchachos, a adoctrinar a los muchachos en la religión católica. Entonces me sacaron una visa para ser cura, una visa de seminarista para salir de Cuba. Y salí de Cuba yendo hacia Colombia en barco. En el Virginia de Churruca, me acuerdo. Dios. Un barco español que pasaba por La Habana y luego iba a Cartagena, que era su primera parada, luego seguía hacia no sé dónde. Y nosotros nos quedamos en Cartagena. De allí, en Colombia, pues me fui a Bogotá, fui a Barranquilla primero, después a Bogotá, y en Bogotá estudié en la Universidad Javeriana y en la Universidad Tadeo Lozano como 6 meses, hasta que conseguí un piloto que me ofreció traerme a Miami en su avión, que venía a traer unos motores y venía un tigre en el avión también. Es cierto la historia del tigre. La historia del tigre, de verdad. Sí, yo le dije, es que esto es aventura. Sí. ¿Cómo fue eso? El piloto venía trayendo unos motores que venían a reparar aquí a los Estados Unidos en una avioneta pequeña, una avionetica. Y entonces... cuando fuimos a montar en la avioneta, como a las 5 de la mañana en Barranquilla, el piloto tenía un tigre que también lo iban a traer a los Estados Unidos. Y entonces cuando arrancó los motores y el tigre se alborotó y empezó a sacudir las rejas y las aulas que traían. Y sacudiendo las aulas, el piloto dice, yo no puedo despegar con este animal aquí moviendo el avión, porque era un avión chiquito. Y entonces bajaron el tigre. Y venía otro americano que venía en el avión también y me dice, ¿ya tú pasaste por inmigración? Dígole, no, ¿inmigración? ¿Qué es eso? Dice, no, tú tienes que reportar de que saliste de Colombia. Entonces me llevó adentro, parece que el tipo conocía ya bien cómo era la situación.
me llevó adentro, me entró por un pasillo, entró a una oficina y me dijo, dame tocar tu pasaporte, y cogió un cuño que estaba en una gaveta y le puso el cuño al pasaporte y él firmó, él mismo le puso una firma al pasaporte y volvimos al avión y con eso me fui de Colombia. Cuando llegué aquí, en inmigración me miraron y Ese fue... no me deportaron, ¿no? No. En ese vuelo fue la última vez que viste Cuba. Sí, pasando por arriba de Cuba, el mismo tipo me dice, mira, asómate por la ventana, que Camagüey, al americano. Camagüey. Digo, y yo venía durmiendo. Digo, sí, ok, está bien. Seguí durmiendo. ¿no? ¿Ya tú eras consciente que tú estabas siendo un emigrado, estabas exiliado? ¿Tú eras consciente de eso? Bueno, en ese momento nosotros pensábamos que era una cuestión de meses que regresaríamos. Perdón, regresaríamos a Cuba pronto. Entonces, no era tan intenso el dolor, tú sabes, de dejar Cuba, pensando que voy a volver. Es como si fuera de vacaciones, ¿no? ¿En qué momento ya tú sentiste, mira, yo creo que esto va a tomarme más tiempo? ¿Cuándo fue que sentiste eso? Ya después que llegué aquí, me fui a Nueva York con Julio Gutiérrez. Ya estando en Nueva York, ya yo sabía que la cosa iba para rato. Y así fue avanzando poco a poco, luego volvimos a Miami, siguió llegando gente y nada, y nos quedamos aquí. Yo quiero hablar de ese momento cuando usted llegó aquí, porque cuando tú llegaste aquí, tú estuviste muy cercano a los niños de la Operación Peter Pan. Ajá, sí. En un campamento muy cerquita de aquí, en Matecumbe. En Matecumbe, en el campamento Matecumbe. Tú eras el encargado de atender, de recibir, de acompañar a estos niños que estaban llegando aquí sin padres. Nombraron un administrador, Carlos Florido se llamaba, no supe más nunca de él, y Florido me conocía de Cuba, de la Juventud Católica, y me dijo, tú eres el tipo indicado para cuidar a los niños, tú sabes, atenderlos. Y como instructor tomé posesión de ese cargo y atendíamos a los niños que llegaban de Cuba, que Monsignor Walsh los mandaban para diferentes campamentos que habían. Había uno en San Rafael, donde estaba Chirino, había otro en Kendall, y estaba en Matecumbe, y yo estaba en Matecumbe. Y ahí en Matecumbe estuve un tiempo atendiendo a los niños, que fue una época muy, muy triste. ¿Cómo fue eso, Carlos? Imagínate eso. Los muchachos, no sé con quién comentaba, si era contigo o con alguien en el estudio, comentábamos de que los muchachos por la noche se me escapaban para los montes, porque eso era campo, todo, el área esa. Matecumbe estaba en el campo. Se me escapaban para el campo, se cogían la frazada, se iban del campamento, se iban para el monte, y había que salirlo a buscarlo para traerlo de vuelta. Oye, está tranquilo, que tus padres van a venir pronto. Y había algunos que yo los oía llorando por la noche, y yo me despertaba, oía los gemidos y iba buscando por las camas. Eran literas como los del ejército. Como ¿no? el ejército. Sí, era como un campamento del ejército, que ahí los teníamos y tenían su comedor. Me acuerdo que el cocinero del campamento había sido el director del Instituto de Santi Espíritu, del Instituto de Segunda Enseñanza de Santi Espíritu. Era ¿cuál era el apellido de él? Hoyos, creo. Había sido el director del instituto, ese señor, y él era el cocinero del campamento. Es decir, una serie de cubanos que estaban contribuyendo a la causa, ¿no? Desde ese entonces usted comenzó a utilizar la música también para hacer que la vida de los muchachos ahí fuera Sí, ligera. Exacto. Con una tumbadora y un bongo y eso, pues nos poníamos a descargar y a cantar y a tocar los muchachos. A algunos les gustaba mucho y como a mí me gustaba, pues hacíamos un grupito y cantábamos juntos. Y entonces, de ahí salieron unos cuantos músicos que luego fueron músicos profesionales. Había uno que le llamaban el Watusi, que muchos de los músicos de aquí de Miami se pueden acordar de él. Tocaba batería, aprendió todas esas cosas, le gustaba. Eso es una cosa que se lleva por dentro. ¿Se ha podido reencontrar después con esos niños durante su vida? Algunos de ellos sí, cómo no. Algunos súper profesionales. ¿Cómo fue su vida después de ese momento tan difícil que pasaron ahí? ¿Pudo encontrarlo y se encontraron con personas de éxito, hombres y mujeres de bien, después de todo? Sí, nos hemos encontrado.
muchos de ellos, a veces, Carlos, ¿tú te acuerdas cuando tú estabas en Matecumbe que yo era fulano? Ah, ¿verdad que sí? Por supuesto, los años te van cambiando. Cuando aquellos eran niños de 14 años, jovencitos, ¿no? Y luego con los años pues han ido cambiando, se han casado. Estaba el campamento para las hembras en Florida City. Ahí estuvo Lisette. En el campamento de Florida City estuvo Marisela Verena, estuvo también en ese campamento. Una cantidad de gente que se dedicaron luego a la música. Sí. Carlos, una época muy linda. Sí, tú has pasado por todas las épocas de Miami, incluso antes que Miami fuera Miami que conocemos hoy, los 60, los 70, los 80, y en todas esas décadas los cubanos hemos formado parte de lo que ha empujado a Miami a crecer también. Absolutamente. ¿Cómo fue el Miami que te recibió en los años 60? ¿Cómo era? Era un pueblito pequeño, un pueblito de campo. Yo me acuerdo que Lejeune Road terminaba, la calle 8 terminaba en la 42. De la 42 para arriba, hacia el oeste, solo habían moteles, 2 o 3 moteles y más nada, no había más nada. Estaba Abraham Chevrolet, que era el que estaba en la 42, y no había más nada. Después de ahí para arriba ya no había más. Y cuando íbamos de Miami al campamento de Matecumbe, ya por la 8 la carretera era interminable. Oh, tremendo. Miami ha cambiado muchísimo. Desde aquella época hacia acá, todos los negocios, los cubanos empujando para crear más cosas y abriendo negocios y creciendo poco a poco, por supuesto. Cuando tú fundas tu grupo, que todavía se mantiene activo y que todavía las personas que quieran disfrutar del padre, el creador del sonido de Miami, pueden disfrutar con los sobrinos del juez, se llamaba The Judge's Nephews. The Judge's Nephews, sí. Eso fue en Nueva York. Teníamos un trío que le pusimos The Judge's Nephews. En inglés vinimos a Miami y en Miami los cubanos empezaron a decir los nephews. Ya empezó a mezclarse los nephews y luego los sobrinos, traduciéndolo al español. Y en el primer disco que hicimos decía The Judge's Nephews en la carátula por frente y por detrás decía los sobrinos del juez. Y luego al segundo disco fueron al revés. Los sobrinos del juez y por detrás decía The Judge's Nephews. Y así poco a poco fuimos incrementando el español en nuestro idioma, en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Ya tú eras consciente de lo que tú estabas haciendo musicalmente cuando tú tenías ese grupo o tú simplemente estabas haciendo lo que te gustaba? No, estábamos haciendo lo que me gustaba y la corriente musical me llevó a empezar a mezclar, precisamente trabajando allí en el Forge, en el restaurante en Miami Beach, que vinimos de Nueva York a inaugurar el Forge y estando en el Forge, la clientela del Forge era una clientela muy americana, judía. Y entonces este grupo latino, básicamente, tenía que satisfacer a ese público. Y para que no se nos fuera la gente, pues empezamos a trabajar las canciones americanas, a hacerlas con un poquitico de saborcito latino y cosas así. Y así poco a poco fuimos incrementando el sonido ese que luego se convirtió en el sonido de Miami. Yo quiero hacer una parte en el Forge, porque es un edificio que si usted ha manejado por la calle 41 de Miami Beach, es un edificio muy elegante que usted puede ver ahí, que nadie sabe lo que hay adentro. Pero es el segundo restaurante más antiguo de la ciudad de Miami. Definitivamente, sí. Creado desde los años 20 y además ha recibido a todo lo que más vale y brilla de este país. Presidente, primera dama, todo ha recibido ahí. Así mismo fue. Hasta Michael Jackson. ¿Qué recuerdos le trae a usted estas imágenes? Oh, mira eso, wow. No, las colas de gente para entrar en el Forge eran increíbles y el lugar era un lugar bello, precioso. Alvin Malnick, el dueño del Forge, nos trajo a nosotros de Nueva York acá y estábamos supuestos a abrir el Forge, a inaugurar el Forge en las crismas del año 68. Y luego a él no le gustaban unas cosas que había en las paredes, no sé, unos cuadros, no sé, y mandó a quitar eso y dijo, vamos a posponer la apertura. Y pospuso la apertura y me acuerdo que
No empezamos a tocar y nos pagaron como 2 semanas más sin tocar, esperando que el lugar estuviera listo. Mira, ahí está su hijo, toqué el bar mitzvah de su hijo. Mira, ahí está el Forge. Es un lugar hermoso. Oye, ¿qué trabajo has hecho tú? Es increíble, oye, es increíble lo que me está sorprendiendo. Yo quiero copia de todo eso. Pero claro que sí. La idea es que mirando esas imágenes usted nos pueda contar, porque es que yo siento que en el Forge fue en esas paredes que está viendo usted ahí, fue donde se creó realmente el sonido de Miami. Porque cuando uno va a la historia de ese restaurante durante los 60 y 70, uno se da cuenta, como dice usted, del público. Pero también había mucho público cubano, porque los camareros eran cubanos, a veces se encontraba un arquitecto, un doctor. Exactamente. Y cuando usted escucha la historia del rock, digo, okay, es que influyó mucho que yo quería satisfacer la clientela norteamericana, pero tenía mi gente aquí también que tenía un poco de... Me acuerdo que camareros que eran abogados en Cuba y gente prominente, que no les quedaba más, y los hijos estaban yendo a la universidad. Entonces ahí es donde empiezan a conjugarse las dos culturas. Los hijos van a la universidad, son cubanitos, y entonces empiezan a salir con las americanitas y empiezan a hablar inglés y empiezan a oír la música americana, y entonces venían al Forge, oye, toca tal cosa, toca otra. Sí, y así fuimos mezclando las dos. Es verdad que ustedes hacen una versión de la Guantanamera en rock en el Forge. Sí. Y lo hicimos con Connie Stevens en Las Vegas. ¿En serio? Sí. Porque ahí fue donde lo descubrieron ustedes y se lo llevan a Las Vegas. Ajá. Hacer un éxito gigantesco ahí. Ajá, sí, claro. Connie estaba haciendo su show en el Fontainebleau y venía al Forge. Después que terminaba el show, venía ella con el director musical o con el manager a tomarse un trago al Forge, qué sé yo. Y nosotros estábamos tocando allí, y entonces a ella le gustaba la descarga de nosotros, la mezcla esa, ¿no? Y entonces le dice al manager, ¿por qué no nos ponemos a ellos en el show de nosotros? Lo llevamos para Las Vegas, a la gente le va a gustar. Y nos fuimos a Las Vegas. Para que ustedes vean músicos y cantantes que a veces uno siente, ay, es que estoy haciendo sopa, estoy tocando en un restaurante. Usted no sabe quién está en ese restaurante y de quién se pueda enamorar de su proyecto. Sean auténticos, sean originales, como eran los sobrinos del juez, como era Carlos Oliva. Y miren lo que fue. En ese momento, señores míos, aquí en los años 70, en los Estados Unidos, uno de los shows diurnos más importantes de la televisión era el show de Mike Douglas, de la NBC. Y usted llegó al show de Mike Douglas. Exactamente, fuimos al show de Mike Douglas. Mike Douglas invitaba a artistas americanos famosos, invitó a Connie Stevens, y el artista famoso tenía derecho a invitar a algunos artistas que ellos conocieran. Y Connie prefirió llevarnos a nosotros al show de Mike Douglas. Pensó que iba a ser muy interesante, ¿no? ¿Qué significó para usted eso, el cubanito que había salido en un avión montado con un tigre, llegando aquí, y de momento verse en uno de los programas de más audiencia, que además programa que estuvo en televisión cerca de 20 años? Sí, el programa definitivamente. Que entrevistó también presidente. Hay un programa muy famoso de él con Jacqueline Kennedy también. Lamentablemente no tengo el programa donde usted estuvo, pero me voy a sentar. ¿Tú sabes qué? Tenía un amigo que en paz descanse falleció, Rafael Fiallo, vivía en Atlanta y lo filmó el día ese. ¿En serio? Le tiró fotografías con su cámara. No había celulares. No. Le tiró fotografías con su cámara al televisor cuando estábamos nosotros actuando y me mandó las fotos. Me dice, Carlos, mira lo que te vi. Me mandó las fotos. Esas son las únicas fotos que tengo de ese programa. Pero eso fue algo importante para ustedes. Por supuesto, claro. Y me acuerdo que el día que teníamos que actuar, la hija de Mike Douglas dio a luz. Y entonces los empleados del programa vinieron a felicitarlo y se interrumpió, se robaron el tiempo, en otras palabras. Y entonces no pudimos actuar nosotros, entonces nos prometieron que nos quedáramos en Pensilvania, en Filadelfia, que íbamos a regresar al programa otro día. Entonces al otro día volvimos al programa y actuamos. ¿Qué experiencia más bonita? Yo me imagino que en ese momento usted estaba diciendo, ahora sí la pegamos, mira, porque usted no tenía idea de todo lo que le venía encima. Y la mujer dio luz, se acabó la fiesta. Ya nos van a quitar el programa aquí. Con el tiempo de estar haciendo música, yo siempre digo que los primeros nunca se enteran que son los primeros hasta que viene aquí después le pone nombre. ¿Usted no tenía conciencia de que usted estaba creando una sonoridad para esta ciudad que nos ha acogido a los cubanos? Absolutamente no. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó el concepto de el sonido de Miami?
no sé, mira, nosotros grabamos el tema Glorioso San Antonio, Ajá. que se hizo muy popular en Latinoamérica, y cuando yo viajé por toda Latinoamérica, fuimos a Guatemala, a Argentina, a México, fuimos a muchas partes. Al regresar a Miami yo dije, caramba, en Miami hay grupos que tienen talento como nosotros, que son muy buenos, y entonces preferí hacer algo con esos grupos. Empecé a grabé el grupo Clouds. William Sánchez, que acababa de dejar los Bam Bam, se había quedado en Francia y estaba aquí en Miami. Hicimos un grupo que se llamó La Charanga Sánchez, con el estilo de los Bam Bam, o sea, con William en la guitarra, que luego él fue el director musical de Don Francisco. Y hicimos entonces estos grupos que yo empecé a producir para exponerlos a donde nosotros habíamos pasado. Y ahí fue cuando descubrí a Miami Sound Machine. Emilio me decía, Carlos, yo quiero grabar. Y grabamos a Miami Latin Boys con dos primas, que eran Gloria y Mercy. Y entonces ya no se podía llamar Latin Boys, claro, porque eran las dos muchachas. Entonces le pusieron el Miami Sound Machine. Y de ahí salió el Miami Sound Machine, el Miami Sound, y empezó la descarga. Muchas personas suponen que usted era parte del grupo y que usted tocaba con el grupo. No. Usted era el productor musical de toda su música. Productor de música de los 3 primeros álbumes. Luego Emilio me ofreció de que me quedara con que me quedara de manager del grupo, pero que tenía que dejar los sobrinos del juez. Le dije, no, yo no voy a dejar los sobrinos del juez. Y me quedé con mis sobrinos del juez. Seguí trabajando, cantando y tocando, y él cogió por su cuenta y firmó con Sony, y Emilio es un tipo muy inteligente. Sí, todos sabemos ya a lo que ha llegado. Yo quiero regresar a ese primer disco que usted produjo con ellos, Renacer, con Miami Sound Machine. A mí me resulta, cuando yo lo puedo escuchar, me resulta un disco muy ingenuo, muy dulce, muy primario, pero ya ahí estaba sentada la base de lo que luego fue Miami Sound Machine. Sí. Hoy día, que este es el disco, y yo intenté poder traerle a usted ese disco y comprar el disco para traérselo. Ahí está usted como productor, Carlos Oliva. Yo intenté... ¡Oye, hiciste una tarea tremenda! Pero cuando yo vi lo que costaba ese disco hoy día, es un disco de colección, porque solamente creo que se hicieron un par de cientos de copias. No sé, creo que fueron 20,000 o 30,000 copias. No se hizo mucho más. Wow. Ese disco, hoy día, si usted lo quiere comprar, está alrededor de los $7,500. ¿Verdad? Si lo tiene, lo puede. Yo no sé si yo tengo alguno. Si lo tengo, te lo vendo. Eso me parece. Mira, que Raúl Murciano, compositor de la música del tema con Luis Serrano, que era el bajista de los Latin Boys, fue el que escribió la letra de Renacer. Live Again, la letra es mía y de mi esposa, que trabajamos juntos en traducirlo al inglés. Live Again, Renacer. Quedó muy bien. Si usted pudiera definir qué instrucciones usted le dio como productor musical a Miami Sound Machine para que sonara de la manera en la que fue, ¿qué le dijo? ¿Qué pudo conversar usted? Decirle, mira, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, esto no lo hagan. ¿Cómo fue que usted creó eso? Bueno, te voy a decir, yo empecé mi carrera de productor sin ser productor, sin saber nada de producción, ni estar... dirigiendo, no sé. Ellos tenían la canción, Luis Serrano escribió la canción, Raúl Murciano tenía la música, lo llevé al estudio, grabaron, Quique tocó la batería, y fuimos cantando, y entonces había partes que decían, súbeme la voz aquí. Más bien en la mezcla fue cuando yo producía más, pero en lo que era el tema, ellos lo tenían ensayadito. ¿Usted cree que la industria musical estaba lista en ese momento para ese tipo de música como la que hacían ustedes, que era música tropical en el sonido, pero con letras en inglés o al revés? ¿Cree que la industria musical en ese momento estaba lista o tomó un tiempito para que los descubrieran? La aspiración de Tomás Fundora, que era el dueño de la compañía Audio Latino, espera de llevar ese grupo al mercado americano.
pero económicamente no tenía los presupuestos ni el billete que tenía Sony y que tenían otras compañías americanas para promover eso. Entonces fue cuando Fundora le vendió a Emilio toda su producción y toda la compañía se la vendió. Emilio le compró todo. Y Emilio llevó eso a otro nivel, o sea, con Sony. Y de ahí el resto es historia. ¿Qué siente usted cuando puede ver esta cantidad de música latina entrando en el mercado anglosajón con todo lo que usted luchó y sentó semillitas y sentó bases para esto? Porque ahora mismo los latinos, bueno, Bad Bunny acaba de ganar el premio Grammy Álbum del Año y está la semana que viene en el Super Bowl. ¿Qué significa para usted que siendo latino intentó entrar a eso y que fue abriendo ahí brechas con todo esto? Imagínate, en esa época uno no soñaba con entrar en el mercado americano, así como soñamos hoy en día. Eso estaba fuera de sueño. Sí, fuera de sueño. Eso era una cosa inalcanzable. Lo que hacíamos era más bien a nivel local. Nunca pensé en un nivel internacional. De pegar internacionalmente con un tema de que se pegara no había redes sociales, no había nada. Era muy difícil. No, ahí era a billetazo limpio. Ya para ese entonces estamos hablando de cerca de los años 80. ¿Cómo fueron los años 80 en Miami? Porque se cuentan tantas cosas, Carlos. Sí, los años 80 había mucho trabajo, eso sí, había mucho trabajo, había muchos clubs, y la gente salían mucho por la noche a disfrutar, tú sabes, y las orquestas, veníamos a orquestas de Nueva York aquí a Miami, así pues empezaron a venir Hansel y Raúl y una serie de gente, Roberto Torres, muchos artistas que estaban radicados en Nueva York, venían a Miami porque sabían que Miami era la cuna, la meca del sonido, ¿no? Y del swing. Y nosotros estábamos aquí disfrutando de eso porque vivíamos aquí. Claro. Trabajamos en lugares, por ejemplo, yo me acuerdo cuando abrimos el Don Quijote, que era un lugar que se puso muy de moda. Del Don Quijote pasamos al Crossway Inn y una serie de lugares que la gente nos seguía, el público nos seguía a todos los lugares. ¿Dónde están los sobrinos? ¿No? Están tocando en tal lugar. ¡Pum! Para allá iba todo el mundo. O sea, si hay que hablar de Carlos Oliva y de su música, de sus canciones, hay que hablar de Pelotero La Bola. Muchachos, Mario. ¿Cómo fue esa idea de tener Pelotero La Bola? Es una canción muy adelante, un ritmo que hoy mismo todavía la gente baila y luego mezclarlo con los boleros. ¿Cómo le surgió a usted esa idea? Bueno, mira, eso surgió prácticamente de la nada. Trabajamos en un lugar ahí en Lejeune. Y a mí, yo me acordé siempre de muchas canciones cubanas que yo escuchaba en la radio, como me gustaba la música desde chiquito, pues escuchaba todas esas cosas. Y me acordaba de la canción del Pelotero La Bola, el coro ese, que era un coro solamente, Pelotero La Bola. Y entonces me pongo una noche a cantar eso, y la banda me siguieron y formamos la descarguita, una rumbita ahí en el club, y la gente empezaron a bailar, y entonces le puse los boleritos y Aunque Quiera Olvidarte y todos estos boleritos, y reventé. Y el disjockey, cuando terminamos de tocar eso, el disjockey me dice: Carlos, la gente se llenó la pista, todo el mundo bailando y gozando, ¿por qué no graban eso? Y lo grabamos. Algunos de mis músicos me dijeron: Carlos, eso no sirve, eso no es para hacer un disco. Vamos a hacerlo. Lo hicimos y pegó. Y hoy en día. ¿En qué año fue eso? ¿Recuerdas? Alrededor de eso fue como en el 97, 96, 97. Ahí estoy tratando de recordar en qué año fue. No, los años son muy malos. Hay un grupo cubano que copió esa versión suya de Pelotero La Bola con los boleros y todo. ¿Con los mismos boleros? Con los boleros en los años. Finales de los 80, principios de los 90, creo. Voy a buscar material y si lo tengo a los amigos aquí, porque es exactamente su misma línea. Creo que hay dos boleros que no son los que usted canta, pero sí, en Cuba sabíamos de usted, no sabíamos quién era, pero estábamos escuchando su música también.
en Cuba. No, los boleros fueron boleros que se me ocurrieron. Caían en el mismo tono de lo que estábamos haciendo el coro ese y hicimos Aunque quiero olvidarte. Y entonces para terminar hicimos Solamente una vez. Y ahora en vivo, a mí me gusta hacer una descarga porque forma un relajo con el público, que se pare una vez, 2 veces, 3 veces, y le dan el doble sentido y la cosa, y la gente se mueven de la risa. Los tipos me dicen, yo, 3 veces. Carlos, ¿usted se considera más cantante de música bailable o le gustan más los boleros o la música romántica? Yo creo, me gusta todo, la verdad, pero en el escenario me gusta la música bailable. En la privacidad me gusta el bolero. Tengo un sueño que quiero lograrlo. Quiero hacer un disco de boleros tradicionales, pero al estilo como el estilo Felipe Dulzay, de una cosa. ¿En serio? Sí, una cosa bien con vibráfono, guitarra, piano, bien suave, sin mucha bulla, sin batería, ¿no? Bongo y tumbadora y voces, muchas vocalizaciones. Yo siempre me sorprendo con la vitalidad que usted tiene, que no tenemos 40 años ya, yo tampoco, pero me sorprende eso y acabo de entender en lo que usted me ha dicho cuál es la razón de esa vitalidad. Usted tiene sueños. Usted tiene proyectos todavía que está cocinando y que está... Sí, yo no paro de pensar. ¿Qué necesita para hacer ese disco? Porque ahora mismo, ¿qué necesita? Porque ese disco lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer ese disco. No necesito. Lo que necesito, llamar a los músicos y hacer los arreglos. Organicemos ese disco. Y hagamos una presentación por todos los altos. Gracias. Hagamos ese disco. Yo voy a esperar con ansia. Yo creo que yo solamente he escuchado una grabación suya de balada y fue una canción que usted le hizo a Cuba. La canción de... Canción de amor, no de protesta. Esa yo creo que es una de las pocas baladas que he escuchado suyo grabar. Y es hermosa, de verdad, esa canción. Sí. Hablarle a los cubanos, a la gente que uno deja atrás, que al final sigue siendo la gente de uno. Exactamente. Es muy bonito. Y hablarle de la manera en la que usted lo hizo en esa canción, pues realmente es muy, muy hermoso. Sí, a mí ese tema me emociona mucho cada vez que lo canto. Inclusive se me aguan los ojos y se me hace un nudo en la garganta cuando llego al final de la canción. Y Jackson, que la hicimos él y yo, y Jackson me hace el dúo y me mira y yo me atorado, usando la palabra cubana, atorado con la canción. Ay, Dios mío, sí. Los cubanos le estamos pasando muy mal ahora mismo la gente en la isla. Y a veces yo siento que no nos entienden desde el exilio y que nos ven como el enemigo. Y es importante ese tipo de obras como la que usted hizo. Esa canción. De dejarles saber, no estamos contra ti, somos lo mismo. Somos exactamente lo mismo. Y los amamos y los queremos tanto como ustedes se pueden querer. No somos diferentes, es el mismo pueblo. La patria no tiene frontera, la patria va dentro de uno. Y uno lleva a Cuba donde sea. Y es bonito escucharlo a usted, que es un símbolo de esta ciudad, escucharle hablarle así a los cubanos, como tenemos que aprender, Carlos, de usted. Y hablar con esos tonos a la gente de la isla. Esa canción la escribí hace muchos años y no es un tema para bailar, no es un tema para guarachar, es una canción sentimental. Tú sabes, canción de amor, no de protesta. Fíjate que el título dice, no es una canción de protesta. A los hermanos que allá se han quedado, los que no cruzaron a este lado porque la vida no lo quiso así. Te canto porque sé lo que has sufrido y me he enterado que no estás contento. Y sueño igual que tú con el momento de encontrar solución a los problemas, de poder compartir nuestra bandera y construir la Cuba de Martí. Ahí es donde me ahogo. Para ustedes que llegaron en los años 60, Martí era muy importante. Definitivamente. Y se entiende cuando ustedes se pueden emocionar cuando hablan de Martí y lo que significaba para nosotros. Yo siempre digo aquí que tenemos que hablar de tantas cosas y dar tantas noticias y hablar de historia, que Martí yo creo que fue el único cubano que nos entendió a los cubanos, porque nosotros no somos fáciles para entendernos, y Martí logró entendernos, aún entendiendo las diferencias nuestras, supo separar las diferencias y coger lo mejor, lo que nos une, y alzarlo, y por eso logramos tener la independencia que tuvimos. Y luego Martí fue una figura tan importante durante toda la República, que ustedes se trajeron ese Martí para acá, que no fue el Martí que nunca nos ha abandonado Martí, y nunca hemos abandonado a Martí nosotros.
los cubanos. A veces se nos olvida un poquito. A veces se nos olvida un poquitico. Ay, Carlos, Dios. usted tiene una carrera de temas impresionantes, señores. Este señor que peina canas ya, usted puede pensar que está haciendo boleros. No, no, no. Ponga a Carlos Oliva en YouTube y va a estar bailando toda la noche con Ay, todas las versiones sí. en salsa que tiene Carlos Oliva. Pero también tiene una carrera grandísima haciendo jingles y música para publicidad. Yo soy muy friki de la televisión y de tratar de ver los créditos y tal. ¿Esta canción la hizo usted? Oh, sí, el tema de Cristina. Claro. Usted hizo el tema para el show de Cristina, pero también para otros. Bueno, el tema de Cristina, yo le hice una canción a Cristina para su cumpleaños. Y decía, Cristina, como todos los colores en el cielo, se aglomeran para hacer un lindo, no me acuerdo, arco iris de amor, Cristina. Y entonces a ella le gustó eso, y entonces cuando ella empezó el show de televisión, dice, yo quiero que el tema del programa sea esta canción, pero con otra letra. Claro. ¿No? Y lo hicimos para el show de ella. Me acuerdo. Caramba, Yo quiero sí. destacar la importancia que tiene porque el tema del programa es lo que setea el tono de todo el programa. O sea, hacer trabajos de jingles y también hacer trabajos de publicidad. Este señor ha hecho la publicidad para Budweiser, para Pollo Tropical, para Chevrolet, para Ford. El primer jingle de Pollo Tropical, el primero, el Pollo Tropical, oye, Pollo Tropical, chicken on the grill, Ajá. ese lo hicimos nosotros. Me acuerdo que el dueño de Pollo Tropical estaba en el estudio y dice, pero están diciendo con un acento chicken, criticando el acento, y Jackson, que estaba con nosotros en esa época, es americano. Dice, oye, este tipo es americano, está cantando chicken. Aquí no hay ni... El tipo estaba protestando porque el acento... Todavía ese final de Chicken on the Grill todavía se usa en la publicidad de Pollo Sí, Tropical. lo usan, sí. Y esa armonía es suya. Todavía sigue componiendo para publicidad, todavía sigue haciendo publicidad. Sí, claro. Ahora mismo acabo de hacer un jingle para Sentir Cubano, Ajá. la tienda de efectos cubanos, Sí. que quedó muy bonito. Esto es más sentimental. Sí. Las personas que no conozcan la tienda de Sentir Cubano está ahí mismo en la 8 y la 31. 31. La 8 y la 31. Es una tienda de memorabilia de Cuba, de artesanía cubana, de recuerdos. No tiene que ir a la Feria de la Catedral en La Habana. Usted aquí mismo en Miami puede conseguir mucha de la artesanía cubana, hecha también por artesanos locales y no va a comprar cositas chinas hechas, no, hechas por gente de aquí también local de Miami. Así que si tiene si la nostalgia la ataca, pasa por Sentir Cubano y ahí va a tener sus tacitas de café, su mesa de Definitivamente. y todo ahí. Además, en el corazón de la calle 8, que para caminar calle 8 arriba y calle 8 abajo, no estamos tan mal. Seguro, sí. Calle 8, además, Carlos, que tiene tu nombre, que tienes una estrella en el paseo de la calle 8. Oye. ¿Recuerdas ese día? Mira, yo soy miembro del Club de los Kiwanis, de la Pequeña Habana. Un amigo me introdujo en el Club de los Kiwanis y comenzamos el primer año de calle 8. Se les ocurrió a los Kiwanis hacer un festival en la calle 8. Y como yo era el único músico que está miembro del club, pues, Carlos, tú te ocupas de la música. Entonces, pues, hicimos 6 cuadras, contraté unas cuantas orquestas para tocar en esas 6 cuadras. Aquello se empaquetó. Y a partir de ahí, calle 8 creció a un nivel ya increíble. Ese fue el inicio del carnaval de la calle 8. El inicio del carnaval de la calle 8. Estuvo el inicio Yo del soy carnaval. fundador del carnaval de la calle 8. Y luego fue rey En el año 2018. llegó a ser rey de carnaval. Perdona que tengo el catarro, No me se está preocupe, matando. está todo perfecto. A mí me da, cuando uno puede mirar la carrera de ustedes, y me pasa siempre cada vez que tengo un invitado, y la puede mirar en retrospectiva, yo siempre siento que ustedes están montados en el proyecto de ahora y no miran hacia atrás todo lo que han hecho. Ahora usted está soñando con su disco de bolero, pero hay una calle en Hialeah también que tiene su nombre. Absolutamente, sí. Hay un día de Carlos Oliva en la ciudad de Miami. Ajá. Usted tiene la llave de 5 ciudades del Tengo la llave de la ciudad de Miami, sí. O sea, que sí. usted puede entrar a la casa de todo el mundo aquí sin pedir permiso, porque usted tiene la llave. Ahora sí tengo la llave. Tremenda canción. Carlos, ¿qué se siente caminar hoy día y ver que tiene una estrella en la calle 8,
que puede manejar por una calle con su nombre y recordar a ese muchacho que llegó aquí con 18, 20 años en una ciudad que era prácticamente, como me comentó usted, un pueblito de campo? ¿Qué se siente? Imagínate, yo no, cuando yo voy a la calle 8 y no me pongo a pensar en retroactivamente, ¿sabes? Yo hice esto, sino disfruto la calle 8 que estoy mirando en ese momento, lo que los cubanos han logrado aquí, y veo el público que están caminando por la calle, los restaurantes y las cosas. Me siento partícipe de todo eso como empezó. Y lo disfruto mucho, la verdad que sí. Usted ha estado en todos los momentos de esta ciudad, los más importantes, usted ha estado ahí. Tanto Miami es Carlos Oliva como Carlos Oliva también es Miami un poquito. Y verlo en las calles, en los conciertos todavía activos, de verdad que nos da mucho orgullo. Han llegado tantos cubanos en los últimos años aquí y también muchos músicos cubanos que han llegado muy talentosos también. Absolutamente, sí. ¿Tiene algún consejo, alguna recomendación? Porque alguna vez ellos fueron usted hace 60 años. Ajá, ¿Algún consejo para ellos? Usted ya conociendo esta ciudad y conociendo este país. Bueno, yo les diría a todos los músicos que van llegando que sigan luchando y que sigan demostrando su talento. He conocido algunos músicos que no los conocía antes y los he conocido aquí y los he oído tocar y son muy buenos y les auguro mucho éxito en el futuro, siempre que estén derechitos, sí, que se comporten como tiene que ser y luchar, lo que hemos hecho siempre. Cuando alguien dentro de 50 años estudia el sonido de Miami, ¿qué le gustaría que pensara o que descubriera de Carlos Oliva? Bueno, mi participación en el sonido de Miami ha sido, yo diría que casual. He querido unir esas dos culturas, que la cultura que trajimos de Cuba y la cultura que encontramos acá, y unirlas las dos y llevarlas a un punto que ya se está reflejando mucho en la cultura americana. Yo recuerdo cuando los grupos americanos no tenían tumbadora y hoy en día tú pones... ¿Es cierto? Cualquier grupo americano tiene un tipo tocando la percusión con un bongo y una tumbadora. Y tú dices, ¿y cómo es posible? Porque la influencia ha sido fuerte. Yo siempre digo que lo mejor que hemos dado los cubanos ha sido la música. Sí. Yo creo que lo mejor que le hemos regalado al mundo ha sido la música cubana, sin decir que el resto de la música no es buena, ¿no? Pero lo mejor que hemos dado como país ha sido la música. Y ver la influencia de tantos músicos cubanos en agrupaciones que uno se imaginaría que estarían, los discos, los premios y el público también, cuando ha comenzado a adaptar esa sonoridad. En cualquier musical que usted va a Broadway, hay una tumbadora también, hay un momento también de música latina y usted es gran parte responsable de eso. Bueno. Usted es gran parte responsable de todo eso. ¿Qué queda de Cuba en usted? Los recuerdos de Cuba, bueno, el espíritu de la cubanía que la llevo por dentro de toda la vida, los recuerdos de mi pueblo, de mi gente, de mi familia, de la música, por supuesto. Todo eso lo llevo por dentro y lo tendré conmigo hasta que muera. ¿Regresaría a Cuba alguna vez, Carlos? Yo creo que sí, vamos a tocar allá. Pronto vamos a tocar allá en Cuba, si Dios quiere. Que así sea. Sí, yo estoy feliz, maestro, de que usted haya podido venir hasta aquí, de compartir, de aprender con usted, de poder descubrir esa ciudad de Miami de los 60, de los 70, de los 80, y de poder conocer un poquitico más de cómo fue todo el proceso de creación de eso que ahora uno lo ve como muy normal, pero que costó mucho entrar la música latina, los ritmos caribeños también en la música norteamericana, y que usted sea uno de los precursores y que esté aquí sentado humildemente esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos que trabajar en el grupo de boleros. Vamos. Y vamos a hacer una presentación que Miami se va a enterar. Gracias por entusiasmarme más. Claro que sí, claro que sí. Nosotros, amigos míos, una vez más felices de poderles haber traído a ustedes a un invitado tan especial como el maestro Carlos Oliva. Pero como esto no es televisión, y ustedes saben que abajo de esta entrevista puede ver otra
con un invitado tan especial como Carlos, pues lo invitamos a que continúe en este playlist y siga y vea otro. Muchísimas gracias.